Evelyn Thorndike observaba desde lo alto de su oficina las luces de la ciudad expandirse por el horizonte, pero dentro de ella había una oscuridad creciente. Su mente no dejaba de pensar en su esposo, Maverick, ese hombre que, durante años, había sido su compañero no solo en el amor, sino también en los negocios. Juntos habían construido un imperio financiero, comenzando con poco, una sala simple en el sótano, y ahora poseían una de las empresas de inversiones más respetadas del mercado. El éxito era innegable, pero algo estaba desmoronándose en su relación y Evelyn no podía ignorar las señales. Era en los pequeños cambios donde veía las fisuras comenzar a aparecer. Maverick estaba más distante, más frío, y siempre con un perfume diferente, un olor que ella no reconocía. Cuando Scarlett, la joven analista de la empresa, comenzó a acercarse cada vez más a Maverick, Evelyn sintió algo moverse dentro de ella. No era solo una sensación, era algo palpable. Ella sabía que él se estaba distanciando, pero lo que más le molestaba era la sensación de que la estaba dejando de lado. En el fondo, una parte de Evelyn ya sabía lo que se avecinaba, pero no quería creerlo. Aún así, la idea de confrontar a Maverick o a Scarlett parecía insoportable en ese momento. A lo largo de las semanas siguientes, Evelyn se vio consumida por una mezcla de ira y tristeza. No era solo la infidelidad lo que la afectaba, sino la sensación de estar perdiendo el control sobre su vida y su propia identidad. Ella se había moldeado al lado de Maverick, creyendo que la construcción de un imperio sería el reflejo del amor y la sociedad que compartían. Pero ahora, al verlo cada vez más ausente, sin ninguna explicación o preocupación, Evelyn sabía que necesitaba tomar una decisión. Las reuniones de Maverick con Scarlett, los encuentros secretos y las señales cada vez más evidentes de que algo estaba pasando se hicieron insoportables. Pero ella no quería actuar impulsivamente. Sabía que, para dar un paso hacia adelante, necesitaba más que pruebas. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando y por qué él parecía estar dispuesto a destruir todo lo que habían logrado juntos. No sería una simple venganza, sino una forma de recuperar su dignidad. Evelyn no permitiría que el hombre que amaba la traicionara sin al menos intentar levantarse. Comenzó a planear, con una calma sorprendente, lo que sería su respuesta a todo eso. Evelyn sabía que la mejor manera de vengarse no era actuar con ira, sino con inteligencia. Como esposa y cofundadora de la empresa, tenía acceso a una gran cantidad de información y, más importante aún, al control de las finanzas. Sabía exactamente dónde Maverick cometía sus errores y cómo podía ser expuesto sin que ella fuera inicialmente sospechosa. A lo largo de los días, comenzó a recopilar datos discretamente, analizando transacciones financieras sospechosas y lentamente conectando los puntos entre los viajes de Maverick, sus reuniones con Scarlett y los números que no cuadraban. Pero Evelyn también sabía que el tiempo estaba a su favor. No iba a hacer nada sin tener una base sólida para sus acciones, algo que pudiera destruir todo lo que Maverick había construido con tanto orgullo. Él creía que todavía estaba al mando, pero Evelyn, de manera estratégica y silenciosa, se estaba convirtiendo en la fuerza detrás del colapso inminente. Lo que parecía ser una traición comenzaba a transformarse en una oportunidad para recuperar lo que le pertenecía, y quizás incluso más que eso. Mientras tanto, Scarlett, la analista que se había dejado envolver en el juego de poder y seducción de Maverick, no tenía idea de lo que se venía. Estaba tan absorbida por la promesa de una carrera exitosa y por la emoción de ser el centro de atención de un hombre poderoso que no percibió los riesgos que corría. Maverick siempre había sido astuto y manipulador, pero sabía que Scarlett era vulnerable, que aún no entendía los verdaderos juegos del mundo de los negocios.
Conspiraron juntos, camuflando sus transacciones fraudulentas y utilizando la confianza que Scarlett depositaba en él para encubrir sus acciones. Sin embargo, Evelyn ya estaba un paso adelante. Mientras Maverick y Scarlett creían que todo estaba saliendo como lo planeado, Evelyn estaba alineando meticulosamente las piezas de su tablero y no pasaría mucho tiempo antes de que los esquemas comenzaran a desmoronarse, como un castillo de cartas a punto de derrumbarse. El impacto del plan de Evelyn comenzó a sentirse de manera más intensa cuando inició los primeros movimientos para retirar discretamente sus activos de la empresa. No quería solo esperar que las cosas se desarrollaran. Quería asegurarse de que, cuando todo saliera a la luz, Maverick no tuviera nada más que perder, mientras ella aparecería como la mujer que estaba al mando. La creación de su propia empresa, Everest Capital, fue un proceso minucioso. Utilizó su profundo conocimiento del mercado financiero y de sus operaciones internas para montar algo sólido, pero sin llamar la atención. Cada movimiento era calculado. Evelyn sabía que no podía actuar con prisa, porque eso despertaría la sospecha de Maverick, que seguía involucrándose cada vez más con Scarlett. Las semanas pasaron, y ella observaba tranquilamente mientras el mundo de su marido comenzaba a deteriorarse lentamente, sin que él supiera lo que estaba a punto de suceder. En cada viaje que Maverick hacía, en cada transacción que realizaba, Evelyn sentía que estaba un paso más cerca de hacer colapsar el imperio que él creía invulnerable. Cuando finalmente las pruebas de las transacciones fraudulentas comenzaron a hacerse públicas, el estruendo fue inevitable. La empresa de inversiones, que antes era respetada en el mercado, comenzó a ser cuestionada. Los medios de comunicación comenzaron a investigar, los inversores a presionar, y pronto la policía se involucró. La caída de Maverick fue rápida y sin misericordia, tal como Evelyn lo había planeado. Sin embargo, lo que no podía prever era el impacto que la situación tendría en Scarlett. La joven analista, que pensaba estar ayudando a Maverick a alcanzar sus objetivos, ahora se encontraba en el centro de una investigación federal. Fue dejada sola, sin apoyo y sin la confianza que creía tener de su jefe y amante. El peso de la culpa y las consecuencias de sus acciones comenzaron a consumir a Scarlett. Cuando la policía la arrestó, el shock fue absoluto. Scarlett lo perdió todo: su carrera, su libertad y toda la promesa de un futuro brillante que pensaba que tendría. Evelyn no se sintió victoriosa con la caída de Scarlett, pero sabía que no podría haber sido de otra manera. La joven había sido cómplice de un error que ella misma había cometido, y ahora enfrentaría las consecuencias. Con la caída de Scarlett y la destrucción del imperio de Maverick, Evelyn se encontró en un momento de introspección. El plan de venganza que había ideado con tanta precisión se había cumplido, pero la victoria, como ella imaginaba, no trajo el alivio que esperaba. Mirando los escombros de todo lo que habían construido juntos, Evelyn no pudo evitar la sensación de vacío. Ella también había destruido su propia vida, en cierto sentido. El peso de la venganza la dejó agotada, y el reflejo de su propio sufrimiento era visible. No se trataba solo de Maverick o Scarlett, sino de algo más profundo. Un ciclo de dolor y pérdida que la había consumido mientras intentaba reparar la traición. Sabía que la ira y el deseo de venganza habían sido impulsados por su dolor, pero también había algo más, algo que no podía ignorar: la necesidad de reconstruirse, de comenzar de verdad. Lo que antes parecía una victoria personal, ahora parecía una gran carga. Comenzaba a darse cuenta de que su verdadera lucha no estaba en destruir a aquellos a su alrededor, sino en encontrar un nuevo propósito para su vida. Y eso fue exactamente lo que Evelyn hizo. Después de meses de reflexión y reconstrucción, tomó la decisión de seguir adelante.
En lugar de perderse en las cenizas del pasado, usó su dolor como combustible para crear algo nuevo. Everest Capital, la empresa que había fundado con tanto cuidado, ahora era el centro de su nueva vida. Cada paso que daba en esa nueva jornada estaba guiado no más por la venganza o la necesidad de probar algo a Maverick, sino por la voluntad de ser dueña de su propio destino. Evelyn se alejó de todo lo que la mantenía anclada al pasado, y con la misma habilidad que había usado para construir el imperio con Maverick, comenzó a reconstruirse sola. En lugar de verse como la mujer que lo había perdido todo, comenzó a verse como la mujer que, finalmente, estaba lista para conquistar lo que era suyo por derecho. Y esta transformación no llegó de manera repentina, sino de un aprendizaje gradual sobre lo que significaba ser verdaderamente libre. Evelyn sabía que, con la nueva vida que estaba comenzando a construir, el enfoque debía estar en sí misma y en el futuro, no en su pasado con Maverick. El imperio que había creado junto a él ahora era solo un recuerdo distante, una parte de su historia que no pensaba seguir cargando. Se concentró en expandir Everest Capital, tomando decisiones audaces y siendo implacable en sus objetivos. Pero el camino no era fácil. La recuperación no era algo simple, y hubo momentos en que la duda la alcanzó, como si el peso de lo que había perdido aún estuviera allí, esperando para manifestarse. Sin embargo, sabía que cada paso adelante, cada nuevo desafío enfrentado, era una afirmación de su independencia. La mujer que antes había sido la esposa traicionada y manipulada, se estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien fuerte, decidida a no dejar que las cicatrices del pasado definieran su vida. Poco a poco, se rodeó de un equipo de profesionales que creían en ella y en su potencial. La confianza de los inversores se ganó, no con promesas vacías, sino con resultados concretos. Evelyn estaba reconstruyendo su vida, basándose en lo que realmente importaba, su propio poder. La verdadera transformación de Evelyn, sin embargo, ocurrió cuando comenzó a entender que la superación no solo estaba en el éxito financiero o la conquista profesional. A lo largo de su jornada se dio cuenta de que también necesitaba reconciliarse con quien era ella misma, y no solo con lo que había perdido. Fue en ese momento que, al conocer a Alexander Forrest, uno de los inversores que se había convertido en su amigo durante la construcción de Everest Capital, algo dentro de ella comenzó a cambiar nuevamente. Alexander era alguien que la veía no como la mujer que había sido traicionada, sino como alguien capaz de crear algo nuevo y grandioso. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, intercambiando ideas y proyectos. Su relación, a diferencia de todo lo que Evelyn había vivido antes, se basaba en el respeto y la confianza mutua. Ella no sabía, en ese momento, que él sería una parte importante de su futuro. Pero una cosa era segura. Evelyn estaba comenzando a sentir que, tal vez, finalmente era posible seguir adelante, sin el peso de la venganza y con la libertad de ser quien realmente deseaba ser. A medida que el tiempo pasaba, Evelyn se daba cuenta de que la verdadera fuerza no venía solo de su capacidad para destruir, sino de su habilidad para reconstruir. Cuando miraba atrás, hacia la mujer que un día había sido consumida por el dolor de la traición, casi no podía creer en la transformación que había vivido. El dolor, aunque aún presente, ya no la definía. Se había convertido en alguien que no necesitaba la aprobación de Maverick o de cualquier otra persona para sentirse completa. Con su empresa prosperando y con su propia confianza renaciendo, Evelyn comenzó a involucrarse en causas sociales, enfocándose en ayudar a mujeres emprendedoras que, como ella, habían sido dejadas atrás o subestimadas en un mundo dominado por hombres.
Sabía que su éxito no sería solo un reflejo de su propio crecimiento, sino también una forma de inspirar a otras personas a liberarse de las cadenas que las impedían vivir su mejor versión. Las conversaciones que tuvo con otras mujeres, sus intercambios de experiencias y el impacto de su apoyo a sus causas se convirtieron en un pilar importante de su nueva identidad. Estaba convirtiéndose no solo en una mujer de negocios, sino en una voz para el cambio. Fue en este nuevo ciclo de autodescubrimiento cuando Evelyn se dio cuenta de que el perdón, más que la venganza, era el verdadero camino hacia la libertad. A lo largo de su jornada había luchado contra la idea de perdonar a Maverick, pensando que eso significaría una derrota para ella. Pero, conforme los días pasaban y se distanciaba emocionalmente del dolor, se dio cuenta de que el perdón era algo que necesitaba darse a sí misma antes que a cualquier otra persona. Ya no quería vivir prisionera del rencor, de la ira o de la tristeza. No necesitaba la validación de Maverick ni de nadie para saber cuán lejos había llegado. La verdadera libertad venía de adentro, y fue en este entendimiento que se reconciliaron consigo misma. Cuando miró su vida, ya no se vio más como la esposa traicionada, sino como una mujer capaz de escribir su propia historia, independientemente de cualquier otra persona. El dolor que había llevado tanto tiempo se disipó poco a poco, sustituido por la fuerza y el coraje de seguir adelante. Había aprendido que, a veces, perderlo todo es lo necesario para descubrir quién realmente eres. El tiempo pasó y, poco a poco, Everest Capital se consolidó como una de las empresas de inversiones más respetadas en el mercado. La confianza que Evelyn había depositado en sí misma y en sus capacidades se reflejó en el crecimiento de su empresa, que ahora era reconocida por la seriedad y la innovación con la que manejaba las inversiones. Sin embargo, aunque el éxito financiero fue una conquista importante, para Evelyn, el mayor triunfo estaba en su crecimiento personal. Comenzaba a ver el mundo de una manera diferente, ya no como la mujer que había sido víctima de un error, sino como alguien que se había reconstruido a partir del dolor. Cada nueva conquista, cada nuevo paso, Evelyn se sentía más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le impusiera. Su jornada de superación no estaba relacionada con destruir a los demás, sino con construir algo que fuera verdaderamente suyo, algo que representara la fuerza que había desarrollado a lo largo de su trayectoria. Pero quizás el mayor reflejo del cambio de Evelyn era su capacidad para mirar hacia el futuro sin las cadenas del pasado. Comenzaba a soñar nuevamente, ya no con venganza, sino con posibilidades. Cuando se acercó a Alexander Forrest, se dio cuenta de que no solo se sentía atraída por él, sino por lo que él representaba. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Con él, Evelyn descubrió que la verdadera felicidad no venía de su capacidad para controlar todo a su alrededor, sino de aprender a confiar nuevamente. Alexander era alguien que respetaba sus elecciones, que la veía como una pareja y no como una mujer sumisa a un destino que no había elegido. Su relación no era sobre lo que había perdido, sino sobre lo que estaba ganando, la libertad de entregarse a lo genuino, sin miedo a sufrir nuevamente. Era el tipo de amor que nunca supo que merecía, un amor que le hacía sentir que, finalmente, había encontrado paz. Y con él, Evelyn aprendió que el perdón, no solo para los demás, sino para ella misma, era el último paso para la verdadera liberación. La transformación de Evelyn no ocurrió de la noche a la mañana, y en muchos momentos todavía se veía enfrentando los fantasmas del pasado. Sin embargo, cada obstáculo superado ganaba más claridad sobre quién era y sobre lo que quería para su vida. Cuando las cicatrices comenzaron a curarse, Evelyn se dio cuenta de que el dolor de la traición, aunque aún presente en algunos momentos,
ya no controlaba sus elecciones. Había aprendido a levantarse, no por venganza o por la necesidad de probar algo a Maverick, sino porque finalmente entendió que su vida estaba en sus propias manos. Su jornada de autodescubrimiento la hizo darse cuenta de que las elecciones de los demás no determinan nuestro valor. Ahora se veía como una mujer capaz de conquistar cualquier cosa que deseara, no porque quería destruir a alguien o algo, sino porque tenía la confianza de que merecía alcanzar sus objetivos. La sensación de control sobre su propia vida se convirtió en una de las mayores fuentes de fuerza para ella. Al mirar su vida ahora, Evelyn sabía que la historia que había vivido con Maverick no sería borrada, pero también comprendía que no tenía que vivir más a la sombra de esa narrativa. La mujer que comenzó en un sótano con una simple oficina y un sueño junto a Maverick era la misma mujer que ahora estaba en la cima, no solo en el mundo de los negocios, sino en su propia existencia. Se había liberado de las cadenas que la mantenían atada a un pasado de sufrimiento y pérdida, y se había reinventado no solo como empresaria exitosa, sino como una mujer capaz de ser feliz por sí misma. El éxito ya no venía de la destrucción o la venganza, sino de la capacidad de seguir adelante y construir algo duradero. Evelyn finalmente encontró la paz, y eso fue más valioso que cualquier triunfo financiero o personal. Sabía que, al final, el verdadero poder estaba en su capacidad para levantarse, sin dejarse definir por las caídas del pasado. Con el tiempo, Evelyn se dio cuenta de que su jornada de superación no solo trataba de reconstruir su carrera o su imperio, sino de encontrar una nueva definición de felicidad. Ahora entendía que lo que realmente la movía ya no era la ira o el deseo de justicia, sino la satisfacción de ver su propio crecimiento. Las noches que pasaba revisando contratos y planeando la expansión de Everest Capital ya no eran tan pesadas como antes. Ahora, cada día era una oportunidad para afirmarse y reinventarse. La sensación de tener su propia vida en las manos era liberadora, y Evelyn sabía que el verdadero cambio venía desde adentro. Ya no estaba atrapada en el ciclo de venganza o resentimiento. Al contrario, se entregó al proceso de crear algo genuino, algo que reflejara quién se había convertido. En el fondo, Evelyn sabía que el perdón que se había dado a sí misma era el mayor paso que podía dar, porque fue cuando se perdonó a sí misma que realmente comenzó a liberarse de las cadenas del pasado. El impacto de su transformación no se limitó al mundo de los negocios. Evelyn comenzó a darse cuenta de que el equilibrio que había logrado también tenía repercusiones en su vida personal. La relación con Alexander, inicialmente una simple amistad, se fue convirtiendo en algo más profundo, algo que Evelyn no esperaba, pero que ahora abrazaba con el corazón abierto. Ya no veía a Alexander como una salvación, sino como alguien que, al igual que ella, había superado sus propias batallas y ahora compartía el viaje de ambos. Juntos, construían no solo un futuro profesional sólido, sino también una vida personal basada en el respeto y la comprensión mutua. Evelyn ya no buscaba el amor como una forma de llenar un vacío, sino como una forma de compartir la felicidad y el éxito que ahora sabía que merecía. La mujer que alguna vez se sintió perdida y destruida, finalmente se permitía ser feliz. No como la mujer que buscaba venganza o una nueva victoria sobre los demás, sino como alguien que había encontrado en el proceso de dejar ir y comenzar de nuevo. Evelyn sabía que a pesar de haber conquistado tanto, el camino del autodescubrimiento era continuo. Cada nuevo desafío que surgía era una oportunidad de crecimiento, pero también sabía que ya no necesitaba probar nada a nadie. El imperio que había creado con Maverick era parte de su historia, pero no la definición de quién era. Lo que realmente la definía ahora
era su capacidad de vivir de acuerdo a sus propios valores, sus propios sueños y, por encima de todo, su libertad. Reflexionaba sobre cómo el dolor y el sufrimiento que vivió la llevaron a convertirse en alguien más fuerte, más independiente y, paradójicamente, más amable consigo misma. Cuando observaba el reflejo de su trayectoria, la sensación no era de amargura, sino de gratitud. Cada error cometido, cada momento de debilidad, le enseñó algo nuevo. Evelie ahora sabía que la verdadera victoria estaba en cómo lidiaba con los altibajos de la vida, con lo que se permitía aprender y crecer, sin perderse en el camino. Y ese aprendizaje la acompañaría siempre, guiando sus decisiones y su visión del mundo. El tiempo siguió su curso, y con él, Everest Capital se consolidó como una de las empresas más influyentes y respetadas en el mercado financiero. Evelie, ahora al mando absoluto de su vida, ya no necesitaba los ojos de los demás para sentirse orgullosa de su trayectoria. Sabía que la verdadera fuerza estaba en saber que, independientemente de los desafíos que surgieran, sería capaz de enfrentarlos con la cabeza en alto. Su relación con Alexander, siempre sólida y madura, se convirtió en un reflejo de este nuevo capítulo. Juntos no solo prosperaron en los negocios, sino que también encontraron un equilibrio entre lo profesional y lo personal, algo que Evelie nunca imaginó que sería posible. Ella había encontrado la paz, no porque todo a su alrededor fuera perfecto, sino porque sabía que la verdadera superación venía desde adentro. Evelie ahora entendía que lo que realmente importaba no era la venganza que había buscado en el pasado, sino la manera en que se reconstruyó, la capacidad de levantarse cuando parecía que todo estaba perdido. Cuando Evelie finalmente miró atrás, ya no con ira o resentimiento, sino con una comprensión profunda de todo lo que había vivido, se dio cuenta de que su viaje de superación no tenía un fin. Ya había reconstruido su carrera, encontrado el equilibrio emocional y logrado la felicidad que tanto había buscado. Pero lo más importante era lo que había aprendido sobre sí misma en el camino. El proceso de levantarse no se trató de destruir a los demás o buscar una victoria definitiva. Se trató de entender que a veces la pérdida y el dolor son los catalizadores más poderosos para el crecimiento. Evelie ahora sabía que el verdadero poder residía en la capacidad de reinventarse, seguir adelante, transformar el sufrimiento en algo positivo y constructivo. Ella era una mujer diferente de la que había comenzado su jornada, más fuerte, más confiada, más capaz de vivir la vida que deseaba. La venganza, que antes parecía ser su única forma de lidiar con el dolor, ahora se mostraba insignificante junto a la libertad que había alcanzado.